Vamos a buscar, hermanos, en Proverbios, capítulo 1. ¿Cuál es la fama de Proverbios? La sabiduría. Ah, exactamente. Esta hermana está ahí conectada. Proverbios capítulo 1, versículos 20 al 23 va a ser la lectura. En estos momentos me voy a poner el micrófono. Sí. Proverbios capítulo 1, versículos 20 al 23. Interesante lo que dice: la sabiduría clama en las calles. Hay necesidad de sabiduría. Necesitamos vivir sabiamente, sobre todo los cristianos. Y por eso el título del mensaje de hoy es Cristiano Sabio. Dígalo conmigo. Cristiano sabio. Y créaselo, Cristiano Sabio. En el nombre del Señor. Cristiano sabio, pero aunque la sabiduría es importante, es un tema que no se le da mucha importancia. Es un tema que quizás, digo yo, es una impresión que yo tengo, a lo mejor estoy equivocado. Siento que a veces dentro de la iglesia los creyentes no le dan importancia a lo que es la sabiduría, a vivir sabiamente. Se tratan otros temas y que quizás sienten la gente que son temas más espirituales, pero la sabiduría, inclusive hay creyentes que por su nivel intelectual o su nivel académico, o sea, no llegaron a muchos grados porque no tuvieron la oportunidad de estudiar y creen que para ellos ellos no están dotados para la sabiduría, que la sabiduría pertenece a personas que tienen gran estudio académico, personas que están en altos rangos, los líderes de la iglesia. Ellos son sabios, la sabiduría no me toca a mí. ¿No tienen a veces esa impresión algunos hermanos en la iglesia? Yo soy un simple campesino, yo soy un simple analfabeto, yo soy una persona de poca educación, así que la sabiduría a mí no me toca. Pero eso es un gran error, porque la sabiduría no es conocimiento. Y nosotros hemos confundido o hemos ligado y hemos confundido inteligencia o conocimiento con sabiduría. Estudio académico con sabiduría, pero tengo una buena noticia para usted. Hay personas con gran nivel académico con muy poca sabiduría para vivir. Porque la sabiduría no es el coeficiente de inteligencia de la persona o el conocimiento o la inteligencia de la persona. La sabiduría es la capacidad de una persona para aplicar principios sabios en la vida, en su manera de vivir. Amén. Entonces, por eso te puedes encontrar con un médico detrás del buró, detrás del escritorio, ¿verdad que el buró es para los cubanos? Detrás del escritorio, con un cigarro en la boca. Ahora no se ve mucho eso porque ya casi no se fuma en ningún lugar público. Pero me acuerdo en los tiempos, no sé cuánto se acuerdan, que si el médico fumaba ahí en su puesto. Y con un cigarro en la boca diciéndole a un paciente: si sigues fumando te vas a morir. Nos encontramos médicos gordísimos diciéndole al paciente: tienes que bajar de peso. Y ese médico tiene razón en lo que está diciendo. Él tiene el conocimiento necesario para saber lo que nosotros necesitamos para estar saludables, pero simplemente que no es sabio. Porque el conocimiento sin aplicación es falta de sabiduría. Y los cristianos conocemos la Biblia. Amén. Oye, un solo amén. ¿Usted no lee la Biblia? Amén. No me hagan aquí ponerme a hacer test. ¿Cuántos llevan más de un año en la iglesia? Levanten la mano. La mayoría. Más de 5 años. Más de 5 años. Más de 5 años. Levanten la mano los que llevan más de 5 años en el evangelio.
asociados. Porque en 5 años, escuchando 52 mensajes por año, usted tiene algún conocimiento de la palabra. O sea, a mí me parece que el problema que tenemos nosotros no es de conocimiento, es de falta de sabiduría en aplicar el conocimiento. Ahí es donde está la cosa. Ahí está el clave, la clave de la cuestión. La sabiduría no es un título. La sabiduría no es un título. Puede estar el doctor fulano de tal. Un tipo que tiene un conocimiento o un título, pero eso no lo hace sabio. Sobre todo en la sabiduría que yo quiero compartir con ustedes en este día, que es una sabiduría diferente, la cual vamos a estar viendo en estos próximos minutos. Vamos a estar hablando de la sabiduría. Y es tanto lo que hay acerca de la sabiduría en la Biblia, que yo hoy no puedo hablar completo todo lo que respecta al tema de la sabiduría para vivir. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a terminar esta serie de cristiano funcional, cristiano real, cristiano luminar, cristiano sabio, cristiano integral, y después vamos a entrar en un tema que va a ser sabiduría para vivir. Amén. Ok, pero hoy vamos a dar a grandes rasgos. Por eso usted se va a salvar hoy, porque si yo me pongo a todo lo que uno va sacando acerca de la sabiduría, necesitamos más hablar de la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, lo que quiero que usted se lleve en el día de hoy es que la sabiduría del cristiano no es sabiduría terrenal. Tenemos que empezar por ahí. Yo no estoy hablando de sabiduría de los hombres, de sabiduría terrenal. Dice Santiago, dice que hay una sabiduría que es terrenal, carnal y diabólica. ¿Ustedes conocen gente por ahí que son así? Tienen una sabiduría para hacer lo malo, tienen una astucia para inventar, y tú dices, ¿cómo pudieron? Sabiduría diabólica, sabiduría mala, sabiduría para hacer mal, para hacer trampa. ¿Conocen gente así? No, yo pensé que yo era el único. Pero la sabiduría del cristiano es una sabiduría que viene de lo alto. Amén. Que viene de Dios directamente para nosotros. Por eso es que Santiago también, en el capítulo 3, versículo 15, dice que la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de parte de Dios para el creyente. Hay una sabiduría de parte de Dios que viene a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Amén. Y esa es la sabiduría que yo quiero hablarle. Y quiero hablarle de 4 principios de la sabiduría que viene de lo alto. Primero, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Quiero que lo mencione conmigo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temor a Jehová, dice la palabra allí. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que usted no puede comenzar a pensar en ser sabio, tener sabiduría de lo alto, si usted no tiene temor de Dios. Todo comienza, el principio de la sabiduría del cristiano comienza en temor a Dios, en un respeto absoluto a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, a todo lo que tiene que ver con su poder y su divinidad. Hay un aspecto en nuestra vida en la cual nosotros necesitamos reconocer que Él es Dios, necesitamos respetar a ese Dios y actuar en consecuencia a ese amor que confesamos a ese Dios. No sé cuánto entiende lo que le estoy diciendo, pero no puede ser que yo haga cosas mal hechas y no sienta que estoy ofendiendo a Dios. Como cristiano no puede ser.
Hablábamos ahora en la clase ahorita acerca de las tentaciones de la vida cristiana, de mantener la santidad. Hablábamos allá en la casita. Y uno de los aspectos que uno de los hermanos contemplaba, y es real, dice, nosotros cuando vayamos a pecar tenemos que pensar en las consecuencias del pecado. Pero quiero decirle algo. Eso no lo va a hacer dejar de pecar. Pensar en las consecuencias. Hay gente que toman el riesgo de las consecuencias. Hay gente que no le importan o que no mide las consecuencias. Lo que debe mover, número uno, nuestra santidad, nuestra manera de vivir, es el temor a Dios. Amén. Es el respeto a Dios, independientemente de las consecuencias. Nosotros no respetamos a Dios simplemente porque vamos para el cielo o porque vamos para el infierno. Respetamos a Dios porque Dios merece todo honor, toda gloria, todo temor de sus hijos. Nosotros sabemos quién es Dios, por lo tanto queremos agradarle. ¿Cuántos quieren agradar aquí a Dios? ¿Sabe qué? Si a usted no le interesa agradar a Dios, usted no puede tener sabiduría de lo alto. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Como conocemos cristianos o gente que vienen a la iglesia y están haciendo cosas que a Dios no le agrada. No digo que hagan cosas que a Dios le agrada en algún momento de su vida. Están haciendo constantemente cosas. No sé cuántos están acá. Porque yo no digo ni que usted sea perfecto ni que yo lo sea. De vez en cuando hacemos cosas que no le agradan a Dios. Pero yo estoy hablando del tema de la persona que constantemente está haciendo cosas, está viviendo en un estilo de vida en el cual no hay ningún respeto a Dios en su hogar. Dios no está establecido como el centro de respeto, de admiración, de obediencia, de agrado en su hogar. Entonces cuando usted llega, ahí se ve cuánta cosa sea en la televisión, ahí se hace cuanto disparate sea en la casa, cuando están fuera de la iglesia, hacen cuanta cosa tienen que hacer. Se comportan igual que un mundano en la calle, en el trabajo, en la escuela. Aunque tengan el cartel de cristiano, no hay temor a Dios. Y el principio de la sabiduría, un cristiano sabio tiene temor de Dios. Un cristiano sabio tiene temor de Dios. Segundo principio, creernos sabios no nos hace sabios. Dígalo conmigo. Hay Proverbios capítulo 3 que dice, no seas sabio. Mira, le voy a decir algo que también uno puede descubrir. La sabiduría tiene una característica que es idéntica a la humildad. Oiga esto, la sabiduría y la humildad tienen una característica. Y ya la conversamos. El día que usted siente que es humilde, el día que usted dice, yo soy tan humilde, ese día usted dejó de ser humilde. Porque está orgulloso de ser humilde. ¿Cuánto entendieron? Se le acabó la humildad. Ay, es que yo soy tan humilde. Yo soy el más humilde de toda la iglesia. ¿Qué clase de humildad es esa? La sabiduría pasa lo mismo. Cuando nosotros empezamos a decir, es que yo soy tan sabio, ya dejé de ser sabio. Fíjense, yo no estoy hablando cosas mías, yo quiero usar la palabra. Miren lo que dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 18. Primera a los Corintios 3:18 dice, si alguno se cree ser sabio y entendido entre vosotros, hágase ignorante. O sea, si tú crees que sabes mucho, hazte el que no sabes nada. Para que sigas aprendiendo. Para que tengas la capacidad de adquirir sabiduría de parte de Dios. Porque el mayor error es pensar que yo lo sé todo. Porque el día que creo que yo lo sé todo, me siento superior. Siento que sé más y paro la capacidad de seguir aprendiendo. ¿Cuánto entienden eso? Amén. Dile al hermano que está a tu lado, hazte ignorante. Parece contraproducente. Parece contraproducente. ¿Cómo el pastor va a estar hablando de que nos hagamos sabios y ahora nos dice que nos hagamos ignorantes? ¿No es verdad? Parece ilógico. Pero el asunto es que en los parámetros divinos, cuando usted tiene orgullo de sabiondo,
Cuando usted cree que se la sabe toda, entonces pierde sabiduría. Porque empieza a actuar con necedad y con soberbia. Y la necedad y la soberbia nos lleva a perder la sabiduría. La sabiduría va combinada con la humildad. Y crea en el ser humano, en el cristiano, una necesidad de seguir aprendiendo. De decir, yo solo sé, que sé un poquito, pero necesito saber más. No voy a decir yo solo sé, que no sé nada. Porque eso es una filosofía un poquito más equivocada. Ignorante. Porque en la frase de Sócrates, que decía yo solo sé que no sé nada, es porque él era un relativista. Él no cree en los absolutos. Yo solo sé que Cristo vive. Yo solo sé que Cristo es todopoderoso. Yo solo sé que Dios me puede dar sabiduría. Pero eso de que yo no sé nada tampoco se vaya de lo extremo a lo ridículo, ¿sabes? Sí, porque yo tengo conflicto con los extremos, ¿sabes? Y yo no sé si yo soy extremista en algo, pero tengo conflicto con los extremos. Hay gente que son o demasiado calmado y hay otro que es demasiado gritón. Chico, no puede ser en el medio. No puede estar en el medio. Hay otro que son, por ejemplo, demasiado trabajadores. Demasiado trabajadores que abandonan la familia y trabajan. Y entonces el otro es un vago que no quiere ni levantar un dedo. Oye, no puede ser un poquito para acá y un poquito para allá y estar balanceado en todo, porque todo en extremo es malo. Entonces hay gente que te dice, no, yo no valgo nada. Yo recuerdo un maestro mío, el director de la universidad donde yo estudié, que él decía, nosotros somos, perdónenme la frase, nosotros somos dos palos, una letrina montada en dos palos. Yo digo, oye, a mí no me gusta mucho eso. Yo no soy una letrina montada en dos palos, yo soy un hijo de Dios. Dios me dio un valor. Ahora hay otro que dice, no, si yo estoy enfermo o no soy próspero, entonces es porque estoy en pecado, porque el hombre puede decirle a Dios lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Es un movimiento de la superfe, que entonces se va por encima de Dios. ¿Saben que hay eso, no? ¿Saben que hay un movimiento que se llama el movimiento de la superfe, que declara que tú no puedes decir Dios a tu voluntad? Dios va a hacer aquí lo que nosotros le digamos que haga. Porque estamos en control. Y le dice, Dios, tú tienes que sanar. Y Dios tiene que sanar. Y dice, Dios, tú tienes que hacer esto. Y Dios tiene que hacerlo porque ellos están en control. Y Dios cuenta con ellos para hacer su obra en la tierra. Eso es la superfe. Entonces es un extremo. El uno está montado en una palilla, una letrina en dos palillos. Y el otro se cree que es Dios. Que son diositos. Hoy hay una teología que dice que nosotros somos pequeños dioses. Entonces son dos extremos. Con la sabiduría pasa lo mismo. No diga, yo soy un bruto, un ignorante, yo no puedo aprender. Usted puede aprender, diga, yo puedo aprender. Pero tampoco se sienta tan sabio que deje de aprender. ¿Entendemos? La sabiduría, creerme sabio no me hace sabio. Creerme sabio no me hace sabio. Debemos pedir sabiduría. Lo voy a volver a repetir. Debemos pedir sabiduría. Debemos orar y pedirle al Señor. Mire, yo no sé cuántas cosas usted le ha pedido al Señor. Seguro que le ha pedido mucho. Pero no sé cuántas veces se ha tirado en la presencia del Señor y le ha dicho al Señor, Señor, dame sabiduría para vivir la vida que tú quieres que yo viva. ¿Qué necesidad tenemos de pedir sabiduría? Santiago lo expresó y dijo, ¿alguno tiene falta de sabiduría? ¿Alguno tiene falta de sabiduría? A ver, los que tenemos falta de sabiduría todavía. ¿Alguno tiene falta de sabiduría? Pídale a Dios, el cual nos dará más abundantemente de lo que nosotros pedimos o esperamos. ¿Cuántas veces hemos conocido personas de poca educación
que le han pedido sabiduría al Señor y el Señor los ha usado, los ha levantado y los ha usado de manera tan grande, más que un académico. Lo ha usado en sus manos, le ha dado una palabra. ¿Por qué? Porque es la sabiduría que viene de lo alto. Es un espíritu de sabiduría. ¿Cree usted en esto? ¿Cree que hay un espíritu de sabiduría de parte de Dios? Si no lo cree, busque en Deuteronomio y lea cuando dice en Deuteronomio capítulo 3, versículo 34:9, dice que Josué fue lleno de un espíritu de sabiduría. ¡Wow! ¿Por qué en vez de pedirle el Porsche del año, usted no le pide, Señor, lléname con un espíritu de sabiduría? Lléname con un espíritu de sabiduría. Que mis palabras al hablar, la gente diga, wow, qué buen consejo me dio fulano. ¿Cuántos desean eso? Amén. Wow, qué lindas las palabras que me dijo mi hermano, qué necesaria. Wow, mira a fulano, decía yo, la esposa que conoce al esposo que es un salvaje. Hello, no hay ningún esposo salvaje aquí. Sí, por eso ninguna esposa dijo amén. La mía no está firmando, Su esposo era un salvaje y ahora está en Cristo y está orando, Señor, dame sabiduría. Y de pronto usted ve que ha cambiado su forma de contestar, su forma de hablar. Y usted dice, wow, Dios sigue le dando sabiduría a mi esposo. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. Porque la sabiduría nos ayuda a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Un espíritu de sabiduría para hacer y decir las cosas que Dios quiere que hagamos y digamos. Amén. Debemos pedir sabiduría. Sí, Señor. Y por último, tenemos que vivir sabiamente. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Creernos sabios no nos hace sabios. Amén. Debemos pedir sabiduría a Dios. Amén. Y tenemos que vivir sabiamente. Amén. ¿Qué quiere decir vivir sabiamente? ¿Dónde tengo que vivir sabiamente? En mi puesto de trabajo. En todo lugar. En mi hogar. En mi hogar tengo que vivir sabiamente. Amén. Es más, esposos, escuchan lo que dice la Biblia. Dice, maridos, vivid con ellas sabiamente. Repítanlo conmigo. Vivir con ellas sabiamente. Si usted no es sabio, usted no va a poder vivir con ella. Entonces, necesitamos sabiduría. La Biblia lo dice, no lo dije yo. Vivir con ella sabiamente. Pero eso es los dos. No, pero lo dice al hombre específicamente, porque los hombres somos más tercos. Por eso también le dice, no seáis ásperos con ella. ¿Por qué? Porque los hombres somos más directos, las mujeres son más emocionales, dice. Pero los hombres somos más torpes, somos más bruscos, esa es la palabra, bruscos. Los hombres somos más bruscos, menos detallistas y a veces muy enfocados en las actividades y en las cosas que tenemos que hacer. Y entonces a veces obviamos el factor humano, el factor relación. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Cuántos hombres hay aquí? No me dejen solo, o yo soy el único. Entonces, la palabra de Dios nos dice, maridos, vivid con ella sabiamente. Usen la sabiduría. Dígale a su esposa que qué bonita amaneció hoy. ¿Para qué? Para que no se lo diga el tipo en el trabajo. Muy bien. De eso estamos hablando. Si va a tener una secretaria, si tiene que buscarse una secretaria, ande con su esposa de secretaria. Me llamó un pastor los otros días y me dice, oye, me enteré de que el pastor de San Claudio anda con la secretaria de la iglesia. Gloria a Dios por eso. Sí, porque hay tantos problemas con la secretaria últimamente, pero yo puedo caer con mi secretaria. ¿Qué quiero decir hermano? Que dígale a su esposa lo que ella necesita escuchar, no espere que se lo diga otra persona, el vecino.
Ay, qué linda te peinaste hoy. Dígaselo usted. Wow, ¿son todas las mujeres? Sí, pues a veces llegamos a la casa y decimos, ay, qué lindo estaba el vestido de fulano. Y el de la esposa que amaneció por la mañana, nosotros no nos dimos cuenta cómo era el vestido. Como que la hierba del otro patio siempre es más verde de la de nuestra casa. No pasa, ¿eh? ¿O será que...? Ser sabio aprendiendo. Ser sabio aprendiendo. Un deseo de aprender. Uno de los problemas más grandes que encontramos en la sociedad de hoy es que tiene deseo de entretenerse, pero poco deseo de aprender. Todo lo que sea entretenimiento es bueno, todo lo que sea divertido, todo lo que me haga sentir bien es bueno, pero aprender, leer un libro, ¿sabe que hoy no leen la gente? Sí leen Facebook, pero no leen un libro espiritual. Y no tengo nada en contra de Facebook. Siempre y cuando usted ponga mensajes y palabras que sean buenas y quite todo lo que entre, que sea contaminado, no hay problema, yo no tengo problema con eso. Es más, todas las semanas los mensajes que yo predico aquí todas las semanas salen en Facebook, así que algo bueno hay. Ahora, usted tiene que usar la sabiduría para querer aprender, para querer crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si no, como los otros días yo estaba medio, yo sabe que yo hay días que tengo, ¿sabe? No es enojo, porque no es que esté enojado, pero como un tema que me choca. Digo, los cristianos lamentablemente muchas veces somos ignorantes. Ignorantes de lo que tenemos que saber. Ignorantes de lo que tenemos que conocer. Y entonces muchas veces, en el mismo tema, y lo voy a tocar simplemente como un ejemplo, el tema del conejo y los huevos. Entonces, tú llegas a muchos cristianos y le dices, ¿y qué tiene que ver el conejo y los huevos con la resurrección de Jesucristo? Y te dicen, no sé. Ven acá, y tú no eres cristiano, y tú no lo celebras, y tú no sabes qué tiene que ver con eso. No investigamos. Investigar en la palabra de Dios seriamente, no oír todos los cuentos que hay por ahí, porque si no te vas a volver loco. Porque si no, todo es pecado. Hoy en día se está levantando, y valga esto, se está levantando un movimiento hoy del enemigo tratando de quitarle la facultad o la veracidad a la versión bíblica en español. Sobre todo Reina Valera. Les voy a decir algo, hermano. Léense el libro de Justo. Otro día se llama Justo, el apellido se me borró, un académico tremendo, uno de los historiadores más famosos acerca de la Biblia. Y busque el libro de la traducción de la Biblia Reina Valera. Cómo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera se dedicaron a buscar los escritos originales, estudiarlos. Eran eruditos temerosos de Dios que comenzaron a plasmar el significado y las palabras e irla traduciendo. Eran gente. ¿Usted cree que un sabio, iba a decir otro disparate, pero ¿usted cree que un tipo de esto que se ha levantado hoy, que dice que saben más hebreos que ellos, tengan la capacidad de traducir mejor la Biblia que lo que hicieron ellos? ¿Sabe cuál es el propósito? Desvirtuar. Desvirtuar. Pero quiero decirle, hermano, que la palabra de Dios le dio una capacidad a aquellos hombres para que nosotros hoy tengamos la Biblia en cuanto idioma. Ay, mi amor. Y ese trabajo que ellos hicieron tiene un valor, porque era gente preparada. ¿Cómo yo ahora? Porque me estudio 3 palabras en hebreo. ¿Sabe que a mí, yo respeto, pero a mí me cae de lo más mal? Esto es personal, esto es entre ustedes y yo, porque yo sé que usted va a ir a otro lugar y la persona lo va a usar
Y no le diga que el pastor le dijo que no le gustaba, ¿ok? Hermano, hermano, ¿por qué esta palabra en el hebreo quiere decir tal cosa? Pero si yo la tengo traducida al español y soy hispano, ¿qué tú crees que yo voy a saber más en hebreo que español? Es como un deseo de alardear de que yo conozco hebreo y griego y que tengo un conocimiento tremendo. Tengan cuidado. Yo tengo, y no hay nada malo de estudiar, yo tengo el libro interlineal del Nuevo Testamento griego a español, traducido. Y si hay una palabra que yo puedo clarificar un poquito más, yo voy, ¿ok? Pero para mi estudio personal. Pero cuando vengo aquí, yo tengo que hablar a ustedes en español, castellano, que entienda todo el mundo. Amén. ¿Cuántos están acá? Amén. Porque hay veces que hasta los predicadores se creen sabios. Y cuando nos creemos sabios, empezamos a inventar. Vivir Vivir sabiamente aprendiendo. Diga, quiero aprender de la palabra. Hermano, eso pasa hasta con los pastores. Yo me he dado cuenta que estoy en el ámbito pastoral y no es por ser crítico con los pastores, pero debe haber un deseo en todo pastor o en todo cristiano, no importa si es pastor, líder, lo que sea, de seguir aprendiendo para dar algo más, ¿no? Pero a veces veo, yo que estoy metido en el ambiente de la directiva, de llamar a los pastores para que vengan, que tenemos un taller, de que esto, talleres para pastores, y a veces veo una apatía. Han metido en su propio asunto, pero el ir a un taller, ¿por qué? ¿Saben por qué? Esa es mi idea. Esa es la idea que yo tengo, que a veces cuando ya son pastores se creen que ya se graduaron del Instituto Bíblico, colgaron un de esos graduados, doctor en teología, bachelor en teología, no sé, máster en teología, o graduado del seminario tal, y como se graduaron del seminario y colgaron un cuadrito ahí, esto me hace a mí sabio en la palabra. Ya yo me la sé toda, así que ahora yo soy maestro, pero no soy aprendiz. Y eso es un error, porque alguien dijo, el día que tú pierdes tu capacidad de enseñar es el día que pierdas tu capacidad de aprender. Cuando tú dejes de aprender, ya tú no puedes enseñar nada. Porque la vida está en constante movimiento y la palabra de Dios es una fuente inagotable de conocimiento. Entonces tenemos que desear conocer. Igual pasa con la iglesia. Estudios bíblicos, a veces podemos estar en el estudio bíblico, pero preferimos ver una novela. Hermano, esta es la realidad. Yo no estoy hablando de usted, estoy hablando de otras iglesias. A veces preferimos, es más cómodo quedarme en un reclinable. Ayer me senté en un reclinable que parece una silla de un avión para ir al cómodo. Mi cuñado compró óyeme, aquí tú te sientes, tú tienes unas lucecitas alrededor así, azulita, verdecita, pa. Entonces tú le aprietas un botón y te sube los pies. Le aprietas otro botón y te saca la almohada atrás para que te la eche para adelante. Y no, tiene otro botón que te acuesta como una cama. Muchacho, como jugué con aquello yo hoy. Eso es más cómodo que venir a la iglesia. ¿No verdad? Es más cómodo. En cuanto a comodidad, es más cómodo. Tú llegas al trabajo y estás reclinable esperándote. Y el programa de televisión que te gusta, eso es más cómodo que esforzarme, ser diligente en aprender de la palabra de Dios. Pero cuando usted quiere sabiduría de lo alto, puede saber que ni el sillón ese, por lo más cómodo que sea, ni el programa mejor de televisión es comparable con aprender un verso de la palabra de Dios que pueda edificar mi vida. Por eso es que el salmista David, consciente, apasionado con la casa de Dios, dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Eso es sabiduría de lo alto. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Eso es la adoración. En la adoración usted contempla la hermosura de Jehová y después dice: y para inquirir en tu templo, para conocer más de ti. Porque ninguna novela lo va a llevar al cielo ni le va a edificar espiritualmente. Ni ningún programa bueno, ni programa deportivo. A mí me encanta ver los deportes. Mi esposa dice que la tengo
obstinada, desquiciada, que se va a comprar un televisor. Nosotros tenemos un solo televisor en la casa. Y es compartido para todo el mundo. Si las niñas están viendo muñequitos, todo el mundo tiene que ver muñequitos. Si yo estoy viendo fútbol, todo el mundo tiene que ver fútbol. Así que si Ivy está viendo las casas que destruyen y remodelan, todo el mundo tiene que ver las casas que están rompiendo y remodelando. Entonces, pero cuando yo cojo el control, para quitármelo hay que ser. Que eso es siempre. Pues eso es sabiduría, el que coja primero el control ganó. Escuchando. Diga escuchando. Si nosotros no sabemos escuchar, no somos sabios, ¿sabían? Una de las mayores capacidades de una persona sabia es que sabe escuchar. Nosotros las personas extrovertidas queremos hablar, no escuchar. Eso es una realidad. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría de lo alto para educar nuestro oído para escuchar. Porque al usted escuchar puede conocer a esa persona, puede conocer su necesidad, puede escuchar su alma. Necesitamos sabiduría de lo alto para escuchar a las demás personas. Porque hay gente deseosa que alguien lo escuche. Y nosotros los cristianos a veces queremos hablar tanto. Y a veces hasta predicando metemos la pata porque hablamos de más de lo que tenemos que hablar, predicándole a la gente. Y ya queremos cambiarlo, queremos hasta que se cambie de ropa y todavía no aceptaba a Cristo. Yo me acuerdo cuando era muchacho, que aquel era un mensaje de eso. No, pero tú tienes que, para ir a la iglesia, tú tienes que cambiarte esa ropa, tú no puedes entrar así a la iglesia. Si el hombre no se ha convertido, ¿cómo tú lo vas a cambiar? Déjalo que el Espíritu Santo lo cambie. Escúchalo. Porque a lo mejor hay una necesidad. Y para ser sabio hay que escuchar a la gente, escuchar consejos. Hay un refrán en mi país, que no sé si lo habrán los demás países, dice, el que no oye consejo no llega viejo. Pero como nos cuesta a nosotros escuchar los consejos, porque cuando hay falta de sabiduría, creemos que sabemos de todo y que nadie nos puede traer un consejo. Y usted puede recibir un consejo de la persona que menos lo espera. Tenemos que tener el oído abierto. La persona sabia, la sabiduría de lo alto, te hace tener un oído abierto, primero para escuchar la palabra de Dios y segundo para escuchar a los demás. Un consejo. Cuando metiste en la pata, no te cierres, deja que alguien venga y te diga, mira, lo que hiciste está mal hecho. Escucha a la gente, no te pongas bravo por todo. Porque eso es la persona que se pone bravo cuando lo regañan o cuando lo exhortan. La palabra regaño se oye fea, ¿no, verdad? Cuando vienen a exhortarte o a aconsejarte, la persona que se pone brava al escuchar el consejo es porque tiene falta de sabiduría y cree que nadie puede venir a decirle algo. Pero cuando usted es sabio, usted aprende a escuchar las personas y usted aprende a mejorar. Porque todos nosotros tenemos áreas en las cuales necesitamos ayuda. Hay alguien aquí que ya es perfecto, que ya llegó al cielo. Dice que Él está trabajando en nosotros y el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Amén. Y Él usa ángeles de la iglesia, amén, hombres y mujeres de Dios que vengan y te digan. Amén. Un día dije algo yo en la escuela dominical, ustedes me conocen ya. Y así me han amado, gracias por ese corazón que ustedes tienen. Pero a veces hay tantas culturas dentro de la iglesia. Y cuando yo era maestro de escuela dominical, no estaba domesticado. Era un puro cubano salvaje. ¿Sabe? Era más. Si usted cree que yo, en aquel tiempo, yo era peor. ¡Peor! Yo he ido pasando por un proceso, aunque usted no lo crea. Así que yo, y a veces hay culturas donde una cosa que dice, que digo yo como caribeño o como cubano, en otras culturas puede ser chocante. Y a veces tiraban. Y este hermano me llamó un día después del culto. Me dijo, mira, ven acá. Quiero señalarte esto y esto. Y al principio, ¡pah! Al principio, como me chocó, le dije, gracias hermano, pero al principio, cuando él vino y me lo dijo, tengo que ser franco, ¿no? Como que me... Pero cuando voy para la casa y empiezo a analizar, digo,
wow, el hermano lo que me está tratando de ayudar. El hermano me está dando un buen consejo para ser un mejor maestro y llevarme no solo con ciertas culturas, sino con todo el mundo. Así que hay que hacer ajustes. Porque la sabiduría es escuchar lo que te digan. A lo mejor la persona que te lo está diciendo está equivocada, pero usted puede sacar buenas conclusiones al escuchar los consejos de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas. Quiero decirle, una de los proverbios, una de las cosas que más habla acerca de la sabiduría es de escuchar consejos. Lo que yo no tengo tiempo ahora para sacarle, y vamos a tener un estudio, así que vamos a estar viendo más ampliamente estos temas. Hablando, escuchando, hablando. Diga hablando. ¿Cuántos alguna vez se le ha ido la sabiduría al hablar? La palabra se dice así, cuando tú sales, se dice así, metí la pata. Metí la pata. No tenía que haber dicho eso. Sabiduría al hablar. Para que nuestras palabras estén ungidas con gracia. Sazonadas con sal. Se necesita sabiduría. El cristiano necesita sabiduría para hablar. Amén. Amén. Necesitamos sabiduría al hablar y vamos a estar hablando de eso. Necesitamos sabiduría para administrar. Amén. No solo amén. Amén. Necesitamos sabiduría para ser diligente. Amén. Ser responsable con las cosas. Amén. Todo esto lo vamos a estar tratando. Necesitamos sabiduría para controlar la ira. Amén. Porque si no va a vivir en un problema constante por causa de no tener sabiduría para controlar su temperamento y su carácter y sus palabras. Necesitamos sabiduría porque Dios quiere que seamos cristianos sabios. Amén. Yo quiero decirle, hermano, si hay alguien acá que al escuchar esta palabra siente que necesita sabiduría en algún área, pídale a Dios. Amén. Que le dará más abundantemente de lo que nosotros pedimos o esperamos. No diga nunca, hermano, en esta área yo no tengo solución. A veces es tan fuerte, nos domina tan fuertemente un área, ya sea al hablar, al escuchar, ya sea en el área administrativa o ya sea en nuestra área de la administración, en tantas áreas que a veces fallamos y pensamos, yo no puedo vencer esto, yo no puedo cambiar porque es un estilo que tengo de vida. Pídale a Dios sabiduría. Amén. Y Dios nos puede dar a cada uno de nosotros la sabiduría que necesitamos para ser cristianos sabios. Está bueno de que haya tantos cristianos insensatos. Hello. Está bueno de que haya tantos cristianos irradiando insensatez en el mundo. Es necesario que se levante un grupo, como mismo estábamos hablando el domingo pasado, de la luz de Cristo en nuestra vida, irradiando sabiduría de lo alto. Amén. Gloria a Dios. Y que diga, esta persona cuando habla, no habla sandeces. Habla cosas que edifican. Porque cuando nosotros hablamos, la gente nos está escuchando y a veces dicen, este tipo es un insensato, un necio. Y damos mal testimonio aunque seamos cristianos. Amén. Necesitamos sabiduría. Amén. Vamos a estar hablando bastante de la sabiduría. Así que prepárese, diga, me voy a preparar. Pero nos vamos a preparar y ore, pídale al Señor sabiduría. Señor, necesito sabiduría. Porque Dios quiere un pueblo con conocimiento, pero sobre todo con sabiduría de lo alto para aplicar el conocimiento en su vida práctica diaria, en cada área de nuestra vida, para ser cristianos íntegros o integrales. Vamos a poner en pie.